Buenos días, buenas tardes, dependiendo dónde se encuentren. Permítame presentarme, soy Javier González, responsable técnico para productos eléctricos en SolidWorks, y me gustaría en el día de hoy hacerles una pequeña presentación sobre el nuevo sistema de diseño que proponemos para electrónica a través de nuestra nueva aplicación SolidWorks PCB. Esta breve introducción al producto de SolidWorks PCB constará de tres partes. En la primera intentaremos explicar qué es un PCB y cuál es, a grandes rasgos, la propuesta de funcionamiento de SolidWorks PCB. A continuación expondremos el proceso de diseño de un PCB a día de hoy, para centrarnos posteriormente en los aspectos críticos que plantea este tipo de diseño a sus creadores hoy en día y las soluciones que SolidWorks PCB proporciona. Empezaremos por definir un poco qué es la herramienta, qué es SolidWorks PCB, y quizás para explicar en qué consiste la herramienta deberíamos explicar o definir brevemente qué es un PCB. PCB proviene del inglés Printed Circuit Board y podríamos traducirlo por placa de circuito impreso. Es básicamente un componente compuesto de un material no conductor, como puede ser fibra de vidrio o elementos cerámicos o plásticos, que sirve de base para ubicar componentes electrónicos, y unas pistas de material conductor, cobre normalmente, para unirlos eléctricamente. Los componentes, por ejemplo resistencias, condensadores, suelen ir soldados para fijar su posición, y las conexiones se crean mediante pistas de cobre que los unen. Luego el PCB se fija a su vez mediante taladros, agujeros de taladro, a la posición que ocupará en el montaje final. Todo PCB, al fin y al cabo, es la piedra angular sobre la cual se sostiene un sistema electrónico. La aplicación de PCBs hoy en día está tremendamente generalizada. En realidad lo complicado sería encontrar dónde no se utiliza un PCB en estos días. Todo lo que nos rodea, o casi todo lo que nos rodea, incluye algún tipo de electrónica. Tenemos también dentro de la propia herramienta de PCB, visto ya el concepto muy genérico de lo que sería un PCB, el concepto de un PCB a grandes rasgos, tenemos la aplicación de SolidWorks PCB, la cual permite crear el diseño eléctrico, los circuitos, las conexiones de ese PCB, para luego generar en 3D automáticamente una placa en formato SolidWorks nativo, la placa resultante de ese diseño de circuito. A partir de este momento en que se crea la placa en SolidWorks, tanto la parte de diseño 3D en SolidWorks como la parte de diseño de circuitos y electrónica estarán vinculadas de tal manera que cualquier modificación en una de las dos se transmitirá automáticamente a la otra. Vamos a ver una pequeña introducción en forma de vídeo hacia el concepto básico sobre el cual gira la herramienta de SolidWorks PCB. Desde los orígenes de la humanidad, el dilema de la cuadratura del círculo ha supuesto todo un reto que ha causado no poca frustración. Avancemos a la era industrial. Las fábricas trabajan arduamente en sus productos, y este mismo dilema sigue planteando un auténtico desafío. Lo cierto es que con un mejor diseño y mejores herramientas de comunicación sí que puede lograr encajar las piezas. En la actualidad, la integración de diseños electrónicos con componentes mecánicos puede presentar el mismo dilema, de nuevo, lo que a veces lleva a decisiones equivocadas y productos que están muy lejos de ser óptimos. No nos engañemos, las herramientas usadas para diseñar el montaje mecánico y las herramientas de diseño electrónico a veces son como dos personas que hablan idiomas distintos. Y cuando las herramientas de departamentos distintos no están sincronizadas, se interrumpe la comunicación, lo que da lugar a errores y repeticiones que causan una gran pérdida de tiempo.
tiene que haber una solución mejor. Bienvenido a SolidWorks PCB, una solución totalmente integrada para diseñadores de productos y electrónica que unifica las operaciones anteriormente inconexas en un único entorno cohesivo. Con SolidWorks PCB, sus equipos de diseño electrónico y mecánico siempre trabajan sincronizadamente, y la sencilla interfaz de PCB y la integración con otras herramientas de diseño de SolidWorks ofrecen menos repeticiones, un mejor flujo de trabajo y una producción más rápida. Deje de diseñar productos electrónicos a ciegas, simplifique el proceso y céntrese en diseñar grandes productos. Recargue su diseño de productos electrónicos sincronizando sus procesos de diseño electrónico y mecánico, mejor y más rápido, con SolidWorks PCB. Si desea obtener más información sobre SolidWorks PCB, póngase en contacto con su distribuidor de SolidWorks o visite nuestro sitio web en www.solidworks.es. SolidWorks PCB. Colaboración. Sincronizado. La próxima dimensión para el diseño eléctrico. Bien, pues tras esta introducción al concepto, digamos, fundacional de SolidWorks PCB, veamos el entorno de funcionamiento del mismo. De entrada es muy simple, hay dos opciones. La primera es SolidWorks PCB integrado con SolidWorks. Se hace directamente, de manera automática, sin necesidad de exportación, importación de ningún tipo. Y la segunda sería la vinculación entre Altium Designer y SolidWorks. Esta vinculación se hace a través del producto que llamamos SolidWorks PCB Connector, lo cual permite a los usuarios de Altium Designer poderse beneficiar de este grado de integración del que hemos estado hablando desde su propia aplicación hacia SolidWorks. Bueno, ahora, vista esta pequeña introducción, me gustaría describir a continuación en qué consiste el proceso típico de diseño de un PCB en la actualidad y los problemas que plantea al intentar compatibilizarlo con la fase mecánica, con el diseño mecánico dentro del concepto de un proyecto global, de un proyecto total. Bueno, en primer lugar, un concepto básico del que tenemos que partir y que es sobre el que pivota cualquier diseño de un PCB, es que en realidad cualquier PCB tiene que adaptarse al espacio que lo va a recibir. Siempre tiene esa restricción de espacio. Eso determina de manera crítica su diseño. Como hemos visto en el vídeo de introducción, estas restricciones son realmente una fuente de conflictos a día de hoy. Y SolidWorks PCB, desde SolidWorks intentamos facilitar y evitar estos errores, facilitar esta integración y evitar estos errores. Vamos a ver cómo se han ido manejando estos conflictos de los que hablamos hasta el día de hoy. Bueno, pues el planteamiento del diseño entre una aplicación mecánica y otra de PCBs, como la que podemos ver en pantalla, como las diferentes aplicaciones que podemos ver ahora mismo en pantalla, ha sido tradicionalmente bastante laboriosa. Pongamos un pequeño ejemplo. Partimos del diseño mecánico, que en este caso, en este ejemplo, va a ser la carcasa que pueden ver en su pantalla. Este va a ser el espacio que va a recibir el PCB, y ha sido diseñado con un software mecánico del cual tenemos que hacer una exportación de una vista en planta, una vista 2D, hacia el software de PCB, ya que los softwares de PCB por lo general no son compatibles con entorno 3D. Normalmente esta exportación se suele hacer en un archivo neutro tipo DXF. A partir de esta importación recibida en la parte de diseño de PCB, tenemos una idea del perfil plano del espacio máximo que puede ocupar nuestro PCB, nuestra placa. El problema es que, como decimos, al ser una vista limitada al 2D, una vista plana, no tener una capacidad 3D, por ejemplo, la dimensión de la altura de ese PCB respecto al espacio mecánico que lo recibe es incompleta, realmente es confusa. Con lo cual,
nuestro diseño de PCB se tiene que exportar de nuevo a la parte mecánica, de nuevo en un formato neutro de XF con todas las limitaciones que eso supone, para poder interpretar la altura que va a alcanzar dentro del diseño mecánico. Por tanto, el diseño mecánico lo importa, la importación puede ser más o menos precisa y a partir de ahí tiene que establecer unos criterios de altura. Este ejemplo de la altura, muy simple, muy evidente, afecta también a otros aspectos del propio diseño, como podemos ver en este flujo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Cuando avanzamos en el diseño y se complica el nivel de componentes que tenemos dentro de PCB, por supuesto esta interacción mecánica y electrónica se va complicando. El resumen final es que se intercambian muchos documentos entre las dos partes, mecánica y electrónica, muchas descripciones que muchas veces son algo ambiguas y que acaban con una reunión física entre el ingeniero electrónico, el ingeniero mecánico y que tienen que discutir los detalles directamente con el problema logístico que esto implica. Hoy en día muchas empresas han sustituido este intercambio que hemos visto de formato neutro por un formato IDX, ID y una versión IDF, hay diferentes versiones, que permiten, mediante la aplicación de CircuitWorks, facilitar este intercambio de datos, no hacerlo tan farragoso, tan manual. Aún así, este intercambio de datos no llega a ser una integración completa entre la parte mecánica y electrónica, y por tanto la información, aunque el flujo es algo más directo, la comunicación entre ambas partes, mecánica y PCB, sigue siendo realmente deficiente. Y bueno, luego viene el escenario real, el escenario final. La experiencia nos dice que en realidad en muchas ocasiones todos los pasos anteriores consumen tanto tiempo y tantos recursos y son tan costosos que realmente las empresas no llegan a aplicarlo. Lo único que se hace es, dentro del diseño mecánico, no representar el PCB, simplemente no representar, tener un espacio vacío y enviar esa descripción de espacio vacío al diseñador de PCB. Esto se hace completamente fuera del entorno de diseño, a través de otros canales, y la persona que diseña el PCB tiene que intentar adaptarse a esas restricciones que se transmiten a través de un texto o incluso de viva voz. Esto supone, a efectos prácticos, que la integración real se hace en el diseño físico, se hace en fabricación, y eso evidentemente implica unos gastos tremendos en material, en procesos de fabricación, y en volver al inicio del proceso de diseño del ingeniero electrónico para volver a iniciar todas esas modificaciones que desde la fabricación le están pidiendo para poder llevar el proyecto adelante. En resumen, estos procesos descritos anteriormente provocan en los usuarios un sentimiento real de frustración, además de todo el gasto que hemos ido describiendo en tareas que no tienen un valor añadido real, como exportar, importar archivos, comprobar errores, reunirse físicamente con otros usuarios del proceso de diseño. Y además de todos estos inconvenientes, es muy común que a lo largo de este proceso se produzcan malos entendidos, duplicidad de documentos, interpretaciones, y todo eso repercute negativamente, por supuesto, en el diseño final y en los tiempos de entrega. Vamos a ver ahora realmente el planteamiento desde SolidWorks PCB, desde nuestra aplicación. Desde SolidWorks PCB lo que podríamos decir a grandes rasgos es que se propone eliminar esta integración manual, este intercambio de datos, esta duplicidad, creando un contexto de trabajo en el que, a partir del software de diseño de PCB, el software nativo de PCB, se va a generar un diseño de SolidWorks, también en formato nativo de SolidWorks, y que ambos van a estar vinculados. Y que, como comentábamos antes, estos diseños, al producirse cualquier modificación en uno de los dos, el otro recibirá la modificación
una alerta sobre la modificación que se ha producido. De tal manera que estamos llevando adelante un proyecto global y no dos proyectos separados en forma paralela que intentan en algún momento poder llegar a ser compatibles. Basado en el planteamiento anterior, SolidWorks quiere dar respuesta a las necesidades de diseño que demanda el mercado y que, por lo que hemos podido prospectar, se podrían resumir en los siguientes puntos que tenemos aquí expuestos, que pueden ver en su pantalla. El primero sería generar un perfil de PCB exacto, sin las limitaciones gráficas que tiene un CAD eléctrico clásico, que puede ser bueno para dibujar líneas y círculos y alguna curva, pero geometrías complejas no suele tener un motor gráfico suficientemente compatible. También corregir la implantación de los elementos dinámicamente, es decir, adecuar esa posición de los elementos con facilidad desde la parte eléctrica, por supuesto, electrónica, pero también desde la parte mecánica, que es la que tiene la información del proyecto completo y del espacio disponible. También hacer un análisis de interferencias, obtener un diseño que sea compatible al 100% con todas las herramientas de SolidWorks, con toda la parte mecánica, para yo poder hacer una serie de simulaciones, como por ejemplo podría ser las interferencias, y adelantarme a posibles problemas de montaje posteriores. Y por fin, evitar los ecos traumáticos, que cualquier cambio de diseño posterior a proyecto finalizado, crear una nueva generación de producto, sea muy ágil, que haya un canal de cooperación en el que si se lleva a cabo ese eco, ese cambio de orden de ingeniería, automáticamente se pueda actualizar el resto del proyecto y comunicarlo al resto de personas interesadas. Vamos a ver este primer factor, este primer punto, que sería generar un perfil de PCB exacto, a partir de un pequeño vídeo de demostración. Y lo que dentro de este primer requisito queremos mostrar es esta capacidad de generar un PCB exacto, no un PCB con restricciones gráficas y que se acerca de mejor o peor manera al diseño final, sino realmente exacto. La necesidad de reproducir esas geometrías complejas dentro del PCB. Vamos a verlo a través de este vídeo. Bueno, el primer paso para crear esta compatibilidad, este enlace entre la parte de SolidWorks PCB y la parte de SolidWorks, sería crear un ensamblaje, un proyecto de SolidWorks, un archivo de SolidWorks, en cualquier lugar, no hay restricción, en el servidor, típicamente donde estén el resto de información del proyecto. Y por defecto lo que nos va a crear es una forma cuadrada de este PCB, que es una forma simplemente inicial que podemos alterar fácilmente. El concepto de esta parte del diseño es que al estar dentro de la parte mecánica podemos alterar esta forma con una precisión absoluta, a partir del espacio que va a obtener o a partir de otros parámetros de los que en este caso el usuario mecánico disponga. Aquí vemos que vamos haciendo modificaciones con herramientas estándar de SolidWorks sin ningún tipo de problema, y ahora recibimos el espacio al que ese PCB se va a tener que adaptar. En este caso una carcasa, como veíamos en el ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer en cuestión de segundos es adaptar esta forma inicial de cuadrada o rectangular al espacio real que tengo dentro de la carcasa. Aquí lo podemos ver, lo ha hecho de manera automática, gracias a estas herramientas de SolidWorks que me permiten hacerlo de manera muy rápida. Y tengo un espacio exacto al milímetro de la forma que va a tener el PCB. Por supuesto, yo puedo alterar luego este PCB. Por ejemplo, ahora vamos a introducir una modificación de un pequeño espacio vacío en el medio de este PCB, y yo puedo incluir luego márgenes de seguridad, una distancia determinada respecto al límite real mecánico, pero todo con herramientas nativas de SolidWorks y de manera muy sencilla, muy sencilla. Aquí estamos viendo que controlamos en todo momento la transparencia del espacio real para poder trabajar con más comodidad, y una vez finalizado este diseño
podemos, mediante la opción de Push, enviar directamente a SolidWorks PCB este diseño acabado, sin ningún tipo de proceso adicional. Entonces el usuario de SolidWorks PCB, que lo estamos viendo ahora mismo, tiene la capacidad de abrir su proyecto. El diseño mecánico que hemos visto anteriormente estará vinculado a ese diseño de PCB. Aquí vemos la primera, de nuevo, la forma inicial. Vemos que hay una comunicación que viene a la parte mecánica diciendo que se ha actualizado ese diseño. Yo puedo identificar cada una de las modificaciones que se han hecho en el diseño y, a criterio del diseñador de PCB, aceptarlas o rechazarlas. En este caso las vamos a aceptar y tenemos exactamente el mismo diseño que hemos hecho en la parte mecánica aquí. Por tanto, al venir esto de SolidWorks, la compatibilidad es total y no tengo ningún problema de generar un entorno real de diseño mecánico, de espacio mecánico. Me viene directamente del diseño de SolidWorks, no hay ningún tipo de error. Bueno, lo que hemos visto es cómo generar este perfil de PCB exacto. Los beneficios que obtenemos es la manipulación directa a este nivel, la manipulación directa en la parte mecánica, eliminando la problemática de tratar de reutilizar un diseño mecánico dentro de un entorno de diseño de PCB, que, como os he dicho, normalmente es muy limitado. Y además estos intercambios se producen de forma directa, sin un proceso manual, sin un proceso externo al propio proceso de diseño. Un segundo punto que hemos visto que es fuente de problemas para los clientes, para los diseñadores de PCB y que tienen que compatibilizar con la parte mecánica, sería el validar la implantación de esos elementos. Desde siempre, de manera tradicional, ha habido una limitación sobre quién pone los componentes en un PCB, en un diseño de PCB, y cuál va a ser esa posición. Siempre se ha limitado al diseño en la parte de PCB, en la parte electrónica, y a ese usuario. Esta forma de trabajar crea incongruencias en el diseño, ya que no siempre, bueno, pues estas posiciones se adaptan a la parte mecánica, porque en la parte de PCB no tenemos capacidad de ver la parte mecánica en conjunto. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo que va a ilustrar este procedimiento que estamos describiendo. Partimos desde SolidWorks PCB. Aquí podemos ver el diseño electrónico, el diseño de los circuitos. Podemos ver también la placa anterior que nos enviaron desde la parte mecánica ya con los componentes puestos. Tenemos incluso la capacidad de ponerlo en no solo una vista plana, sino una vista 3D, ya que tengo toda esa información y todo el potencial de SolidWorks detrás. A partir de esta placa con todos los componentes, lo que podemos hacer es enviarla a la parte mecánica, de tal manera que todos estos componentes que de momento en la parte mecánica no estaban, porque solamente teníamos el diseño del PCB, de la placa, van a aparecer, los voy a tener cargados. Aquí vemos que el usuario mecánico simplemente vuelve otra vez al proyecto en el que estaba trabajando, abre el ensamblaje que está vinculado con la parte de diseño electrónico y tiene ahí el diseño primitivo que teníamos de la placa, el diseño inicial. A partir de ahora vamos a ver cómo se aplican esos cambios, lo estamos viendo ahora, y aparecen todos los componentes añadidos en la parte de PCB. Como vemos, es de nuevo directo, muy dinámico, muy sencillo trasladar todos estos cambios. Como decía antes, siempre había una limitación respecto a los componentes. Si yo como diseñador mecánico viera que algún componente no cabe dentro del diseño final y tengo que alterar esa posición, yo tenía que ir a la parte de diseño electrónico, comunicarla y, bueno, con todo el procedimiento que hemos visto anteriormente tan traumático. Ahora directamente la puedo mover dentro de la parte mecánica. El usuario mecánico la mueve con las herramientas típicas de SolidWorks y, de nuevo, en la parte de PCB aparece automáticamente esa modificación. De nuevo, se puede aceptar o se puede rechazar por parte del diseño del usuario electrónico, viendo precisamente cuál ha sido el cambio y desde dónde a dónde se va a desplazar. Si creemos que el cambio es correcto, lo aceptamos
y ese cambio que se ha hecho puramente desde la parte mecánica y antes era imposible, ahora ya lo podemos hacer. Es una gran ventaja porque, como digo, dentro de la parte mecánica tenemos una serie de herramientas y un complemento a todas las referencias espaciales, a todas las referencias de volumen que dentro de la parte de PCB simplemente no tenemos. Podemos, por tanto, desde esta validación de implantación de componentes dinámica, podemos posicionarlo, como hemos visto, desde la parte mecánica, todos esos componentes, alterar ese diseño y, sobre todo, tenemos una alerta de cambios continua. Tanto si soy el diseñador mecánico, la voy a tener desde la parte de PCB para modificaciones que se han establecido, o si soy el diseñador electrónico, lo mismo si me viene una modificación desde la parte mecánica. Otro punto con el que hemos estado tratando con diferentes clientes, punto conflictivo, es un análisis de referencias rápido y preciso. En realidad sería más amplio este capítulo, tendría que ver con cualquier tipo de verificación mecánica, por ejemplo una simulación de un esfuerzo que se tenga que hacer sobre ese proyecto y qué consecuencias tendría, con el PCB incluido, ¿de acuerdo? Pero lo hemos limitado a la parte de análisis de interferencias porque es muy directo y muy sencillo de ver. Es realmente a día de hoy una fuente de sobrecostes, como podemos imaginar. Si la única manera que tenemos de comprobar esas interferencias es en fabricación y a través de prototipos. Por lo tanto, vamos a ver también un pequeño vídeo y cómo funciona este análisis de interferencias. Aquí podemos ver de nuevo la placa. Se han situado ya unos tornillos que luego vamos a usar para posicionar mejor el elemento, pero realmente es la placa que hemos estado viendo antes de desarrollo. Aquí vemos que traemos la carcasa, la vamos a poner sobre ese diseño de PCB. Como vemos, la precisión es absoluta del posicionamiento del PCB respecto a la carcasa. Lo vamos a hacer a partir de estos tornillos, con lo cual yo estoy completamente seguro que si hago un análisis de interferencias, de ver si algún elemento de la placa toca con la carcasa, estoy seguro que va a ser a 100% fiable porque lo estamos haciendo sobre el diseño mecánico con una exactitud total. Entonces aquí vemos, bueno, el PCB ya dentro de lo que sería la carcasa. Estamos viendo, a simple vista vemos que ya hay un problema en ese pequeño componente respecto al espacio que tiene, el agujero que tiene para salir, pero no siempre es tan evidente, no siempre voy a tener la capacidad de verlo de manera visual y no siempre voy a tener la capacidad de poder verificar todos los lados de la placa y todo el diseño en un conjunto. Por tanto, tiene que ser la parte mecánica quien lo haga, tiene que ser SolidWorks. En SolidWorks vamos ahora a hacer un análisis de interferencias, vemos que me la ha detectado, de manera muy gráfica se puede ver, pero veo aquí otra interferencia un poco más escondida que quizá de manera visual me hubiera pasado desapercibida, solo la hubiera visto a nivel de fabricación, con lo cual aquí vemos realmente el beneficio. Es muy difícil tener siempre un control, vamos a decir, manual del diseño completo. Por tanto, ahora, a partir de esa información de interferencias que me ha dado SolidWorks, reubico los componentes, los pongo para que no me salga ningún tipo de problema en el análisis y, como veremos, toda esta modificación de componentes va a aparecer automáticamente en la parte de PCBs. Aquí estamos ubicando en la posición correcta este conector. Simplemente lo validamos y veremos como ahora no tenemos ya ningún error de interferencias. Realmente es uno de los grandes beneficios, el poder considerar un proyecto como un todo. Aquí vamos a calcular de nuevo esas interferencias, vemos que no hay interferencias. También SolidWorks nos da la capacidad de, si alguna interferencia la queremos apartar porque consideramos que no es significativa, se puede eliminar del análisis, no hay ningún problema. Y ahora notificamos esas modificaciones a la otra parte, al diseño de PCB, al usuario del software SolidWorks PCB, y que va a recibir, cuando abra el diseño, de nuevo una alerta
de nuevo esa descripción que hemos incluido sobre cuáles han sido los cambios y la posibilidad de aceptar o no aceptar esos cambios. En principio, ahora vamos a aceptar para ver las consecuencias. Simplemente señalándolo nos realza ese cambio y el desplazamiento trata de imitar el cambio de posición de ese elemento concreto. Lo mismo con el otro, hemos hecho dos cambios, lo mismo en los dos componentes. Vamos a aceptar esos cambios, parecen lógicos y no afectan al diseño de la placa tal y como lo teníamos, y ahora ya de nuevo ya tenemos en avance localizado un problema que nos hubiera salido en la fase de prototipo, en la fase de fabricación, lo hemos solventado y prácticamente ya podríamos prescindir de esa parte de crear prototipos y ir directamente a fabricación. Vemos que como diseño de PCB, mi cambio de posición de los elementos ha hecho que las conexiones, que son estas líneas que vemos, se han visto alteradas. Lo que tengo que hacer es modificarlo. Por supuesto, hay un sistema de detección de errores que nos notifica este tipo de error que podemos ver, pero bueno, aquí lo vemos resaltado de manera muy sencilla. Por tanto, altero esas conexiones, veo que todo está correcto, no hay ningún tipo de error, y con eso ya tendríamos el elemento finalizado, listo prácticamente para fabricación. Yo creo que podríamos prescindir de lo que sería un prototipo. Por tanto, los beneficios que obtenemos con esta dinámica de analizar un proyecto de manera global dentro del diseño mecánico es que podemos ver interferencias, pero como he dicho, muchas cosas más, simulación de diferentes tipos, y ahorramos evidentemente costes a nivel de prototipos, a nivel de problemas de fabricación, etc. Y una última característica que hemos visto que era realmente un problema a la hora de hacer modificaciones era la adopción de ecos, de cambios de órdenes de cambio en ingeniería. Son realmente traumáticos. Vamos a verlo con un vídeo también brevemente y veremos a lo que nos referimos. Realmente un cambio, un eco, un cambio un cambio de orden de ingeniería suele producirse sobre un proyecto ya acabado, normalmente, o prácticamente acabado, en cualquier caso en un estado de diseño muy avanzado. Entonces son cambios realmente traumáticos porque implican todas las partes del diseño. Aquí, por ejemplo, vemos que estamos introduciendo unas modificaciones. Se van a introducir aquí, por ejemplo, unos taladros, lo estamos viendo, unos espacios vacíos, se van a alterar otros, pero ahora estamos alterando la estructura de un proyecto prácticamente acabado en la parte de diseño. Por tanto, eso va a mover cosas en la parte electrónica, seguro, en muchos aspectos. Hemos hecho un cambio total de la forma de la placa y desde la parte mecánica esos cambios son los que son necesarios teniendo en cuenta las órdenes de ingeniería que me han llegado, de cambio de diseño, y lo vamos a notificar a la parte electrónica. Seguimos el proceso habitual, añadimos una descripción ilustrativa, lo enviamos a la parte electrónica y la parte electrónica de nuevo va a obtener esa alerta. Como podemos ver en este diálogo, es muy importante que todos los cambios quedan registrados. Yo siempre puedo tener una trazabilidad de esos cambios. Cuándo se hicieron, qué cambios fueron, etc. Aquí vemos que ha habido una serie de cambios. De nuevo los estamos identificando uno por uno de manera individual para ver de qué manera pueden afectar a mi diseño de la placa. En principio los vamos a aceptar porque si son obligados desde la parte mecánica tendremos que aceptarlos. Aceptamos, el diseño como vemos se ve automáticamente actualizado y de nuevo tendríamos que iniciar un proceso como anteriormente en el que puede ser que esos cambios alteren mi diseño electrónico y realmente tenga que alterar pues algunas pistas de conexión, etcétera. De nuevo, el programa crea un informe de manera automática en el que me da todos esos tipos de incoherencias o de inconsistencias que hay dentro del diseño y que ha provocado el último cambio. Por tanto, también lo puedo trazar como los cambios entre la parte mecánica y la parte electrónica. Por tanto, tendremos una línea de diseño única.
Y lo más importante, en mi opinión, es que todos los cambios, como decíamos, quedarán registrados y detallados sobre cuándo y cómo y quién los hizo y qué implicaba ese cambio. Y bueno, para finalizar, les pongo aquí una pequeña lista de los beneficios que hemos ido comentando. Generar geometría desde la parte mecánica, no desde la parte de PCB, etcétera, aparte de algunos beneficios adicionales, como puede ser el acceso al portal de fabricantes, de tal manera que el propio cliente, el propio usuario, no tenga que manualmente buscar en catálogos datos de los componentes que va a utilizar. Directamente nos conectamos con nuestro portal y tenemos disponible toda la información necesaria para nuestro proyecto. Muy bien, pues esta es mi presentación. Agradecerles la atención que han tenido conmigo hoy. Espero que les haya sido productivo el tiempo empleado, que les haya sido provechoso. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén, y estaremos encantados de atenderle en cualquier duda adicional que tenga sobre el producto. Muchas gracias.